Muy buenas tardes, bienvenidos todos. Estamos en nuestra sesión de Masterclass a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, en coordinación con la empresa Smith Nephew, pues agradece la asistencia de los participantes que nos han venido acompañando en estas 5 sesiones anteriores y en esta sexta. Hemos contado con la presencia de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Italia, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Como se pueden dar cuenta, tenemos presente la geografía latinoamericana y desde luego también la de otros países como es Europa o nuestro país vecino que es Estados Unidos. El recorrido que hemos realizado nos ha permitido adquirir nuevos conocimientos de esos que hoy denominamos emergentes y que nos han beneficiado a todos los que nos encontramos al frente de esta pandemia en esta región de las Américas. Hoy volvemos a contar con la grata presencia del doctor Joan Henry Torra Ayviu y, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, él ha tenido una destacada formación académica y profesional, un ejercicio laboral muy fuerte, como nos lo ha compartido también. Es profesor de la Facultad de Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Lleida, España, miembro del comité director del GENEOP, es fundador y director de www.sapiens-mediofhwc.com, investigador del Grupo de Trabajo del Laboratorio de la Universidad Central de Cataluña en Barcelona, investigador del Grupo GREX del Instituto Recerca Biomédica de Lleida, investigador de la Cátedra de Estudios Avanzados de Heridas de la Universidad de Jaén y es también investigador del estudio Yo me corono de la Fundación Lluita contra la SIDA y Vizcaya, Hospital Hermans Trias Ay Pujol, Institut Català de la Salud, Badalona, Barcelona. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. El tema de hoy es un tema incluso polémico porque hemos tenido hasta protestas por parte del personal de salud respecto de todas las inquietudes que hay de los equipos de protección individual. Bienvenido, doctor. Adelante. Bien, antes que nada, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por contar conmigo para esta plática. Si algo ha conseguido el coronavirus es que las distancias se reduzcan y hoy, pues con medios audiovisuales, la verdad es que estamos más cerca que nunca. Quiero agradecer a la ENEO de la Universidad Autónoma de México y a Smith Nephew por la iniciativa de estas sesiones temáticas sobre temas relacionados con el COVID. Y bueno, y hoy les voy a hablar de la protección de la piel en personal de salud con el uso de EPIs y también les voy a hablar de prevención de lesiones por presión en nuestros pacientes. Intentaré hablar tanto desde el punto de vista de los profesionales como desde el punto de vista de los pacientes. Nosotros, por suerte o por desgracia, vamos adelantados a ustedes en el tema del COVID. Nosotros ahora estamos en fase de descenso, o sea, ahora hay muy pocos casos nuevos, van falleciendo. Ayer fallecieron en España 50 personas por COVID, pero estamos en una fase de remisión. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar pues en octubre, en noviembre, cuando vuelva el frío. Vamos a intentar analizar las lesiones por presión por EPIs, por un lado, y las lesiones por la prevención de lesiones por presión en nuestros pacientes. Ya les digo que esto es muy dinámico. Nosotros ahora nos estamos encontrando con una epidemia dentro de la pandemia, que es una epidemia de lesiones por presión, y de ahí que hablemos de estos elementos. Antes que nada, ya les digo, aquí los acontecimientos son súper rápidos. Esta noticia salía hace 4 días en la prensa. Yo insisto a todo el mundo, tómense muy en serio lo del COVID. O sea, esta es una lista de 76 profesionales
enfermeras, médicos, auxiliares de enfermería, personas que están trabajando en el sistema de salud, personas que han muerto por el COVID. O sea, y esta lista creo que no está cerrada, sino que es una lista que es muy grande. Realmente esto es dramático. La edad media de estas personas que han muerto es de 60 años, pero hay personas jóvenes que han muerto también. O sea, y el primer mensaje es protéjanse de manera efectiva. No se infravaloren, porque el COVID no lo podemos atajar si no tenemos a los profesionales en buenas condiciones de salud. Yo les voy a hablar un poco de las lesiones por presión. El enfoque que voy a hacer es bajo la seguridad del paciente. La seguridad del paciente, ustedes saben que empieza el año 99 con un mítico trabajo que es errar desde humanos, y realmente pues esto es una sentencia de Séneca que decía que errar es de humanos, y que nadie está exento de poder errar, pero ustedes saben que la seguridad del paciente muchas veces no deja de ser más orientado al tema de las lesiones por presión, más que marketing, declaraciones y buenas intenciones, pero no se escapa de ahí. Yo les voy a intentar hablar del enfoque de las lesiones por presión, tanto en pacientes como en profesionales, bajo el punto de vista de la seguridad del paciente. Y sobre todo para evitar que esto nos vuelva a suceder. Hablar de lesiones por presión hoy en día es hablar sabemos, y esto lo sabemos a raíz de la tesis doctoral de Francisco Pedro García, una tesis súper interesante sobre escalas de evaluación de riesgo, y Paco Pedro nos ilustró en lo que sería el nuevo paradigma de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, en el sentido de que tenemos lesiones por presión, pero también tenemos la cizalla, tenemos la fricción, tenemos la presión y la fricción, tenemos la humedad y presión, tenemos lesiones multicausales, y hoy en día no podemos hablar solo de lesiones por presión. Es más, sabemos que, por ejemplo, pues con los métodos tradicionales de prevención de lesiones por presión a veces no somos eficientes. De ahí que vayamos a este concepto, que es el concepto de las lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Y eso nos obliga a hablar de 5 grandes elementos. Nos obliga a hablar de la presión, de la fricción, de la cizalla, también tener en cuenta la incontinencia y la humedad. Y esto lo vamos a ver en algunos casos, en los diferentes tipos de lesiones que nos vamos a encontrar. Esto nos lleva también a otro elemento, y es que hasta ahora solo hablábamos de lesiones por presión, ya sea por apoyo, ya sea por dispositivos clínicos, también por EPI, aunque algunos las incluyen dentro de dispositivos clínicos, pero la EPI no es un dispositivo clínico. Lesiones combinadas de presión, la úlcera terminal de Kennedy, esto por un lado, pero también tenemos lesiones por fricción, por cizalla, lesiones cutáneas asociadas a la humedad, como la dermatitis asociada a la incontinencia, el exudado, la dermatitis periostomal, otros tipos de lesiones menos frecuentes, y finalmente lo que llamamos las erosiones, las degradaciones, desgarros cutáneos, en inglés skin tears. Yo voy a hablar de la prevención de estos elementos y van a ver que esto nos va a afectar tanto a los profesionales como lo que vemos en los pacientes. Insisto en hablar de las lesiones, de este tipo de lesiones por presión y lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia, en el contexto de la seguridad del paciente. Miren ustedes, este es el esquema típico de la seguridad del paciente de James Reason, que lo publicó en el British Medical Journal en el año 2000, en el sentido de que nosotros, no solo en úlceras por presión y en lesiones por presión, sino en lo que llamamos eventos adversos, y un evento adverso es un evento que es prevenible, que es constatable y que representa un riesgo para el paciente, un riesgo de muerte o un riesgo de complicaciones serias de salud. Nosotros nos encontramos con peligros, nos encontramos con riesgos, nos encontramos con amenazas. El problema es cuando los peligros, los riesgos y las amenazas coinciden en el mismo agujero, entonces es cuando pasamos de peligros, riesgos y amenazas, pasamos a daños. Esto es un enfoque típico de seguridad del paciente. Y miren ustedes, una cosa es el queso de Gruyère y la otra es un paciente ulcerado. O sea, cuando yo tengo inmovilidad, cuando yo tengo incontinencia, cuando no tengo diligencia y muchos más elementos, pues
Cuando esos elementos se me alineen, me encuentro pues con este daño, que es un paciente que está ulcerado. Entonces, el primer mensaje es intentar hablar bajo el punto de vista de la seguridad del paciente. Y vean ustedes, la tormenta perfecta para la seguridad del paciente. Disponer de superficies para el manejo de la presión, registro de continuidad de cuidados, guías de práctica clínica, valoración estructurada, formación, disponer de productos específicos, etcétera. Esto es lo que hace que nuestros pacientes sufran. Esto es lo que hace que nuestros profesionales sufran. O sea, yo les decía el primer día que hablé con ustedes, jamás me imaginé que iba a hablar de lesiones en profesionales. Íbamos a hablar de lesiones en profesionales. Y eso es la tormenta perfecta. ¿Cuál es el objetivo de mi plática? Miren ustedes, el objetivo de mi plática es, tanto en lo que hace referencia a las lesiones por presión y otras lesiones cutáneas relacionadas con los dispositivos de protección en profesionales, como en pacientes, no entremos con este bucle. Y yo tengo la sensación con las lesiones por presión que constantemente estamos tropezando con la misma piedra. O sea, y la idea es romper este bucle, y la idea es no tener pacientes con eventos adversos como lesiones por presión, como infección de sitio quirúrgico, como infección de catéter urinario, como caídas accidentales, etc. Esto no se consigue solo con medidas preventivas. Esto implica crear un contexto para minimizar el efecto de los errores. Nadie se escapa a los errores. Todos estamos sometidos al riesgo de equivocarnos. Primero ustedes, si Séneca decía que errar es de humanos, esta frase no sé quién se la ha inventado, pero es súper lapidaria y nunca mejor dicho. Errar es de humanos, pero continuar con el error, perpetuar el error es diabólico. Y eso es lo que nos está pasando con eventos adversos como las lesiones por presión. Vamos a ver ahora cómo nos han afectado las lesiones por presión en el COVID. Miren ustedes, las lesiones por presión en el COVID, nosotros hasta ahora solo hablábamos de lesiones en pacientes, pero ahora hablamos de lesiones en profesionales. Y aquí tienen una profesional de la salud con lesiones por presión relacionadas con el COVID. Aquí tienen imágenes de pacientes. Yo les voy a hablar de profesionales y les voy a intentar hablar de pacientes. En cuanto a los profesionales, que les comente, pues hemos tenido, ahora nosotros estamos saliendo del pico, ahora las cosas se están relajando, pero hemos tenido un sistema de salud y unos profesionales sometidos a una importantísima presión, con cambios en el paradigma organizativo, con el impacto de las medidas de aislamiento, o sea, proporcionar cuidados en un entorno de aislamiento es algo que se aleja mucho de la enfermería, porque a nosotros nos gusta estar al lado del paciente, tener contacto con el paciente, contactar con el paciente, tocarlos, etc. La prioridad han sido salvar vidas humanas y en una situación de cambios constantes. Y aquí tienen la consecuencia. Esto nosotros lo veíamos en los noticieros. Lo veíamos en los noticieros, estábamos aquí mirando la televisión. Ostras, en la China, ¿qué les ha pasado? Después, ostras, que en Corea, en Taiwán, etcétera. Luego la cosa se acercó a Italia, lo íbamos viendo, hasta que la cosa nos pilló a nosotros. El toro nos pilló y incluso, ya les comentaba el otro día, en uno de los webinars, o sea, ¿quién se iba a imaginar que iban a salir artículos de revistas de heridas en la prensa general? Y lo que les comentaba, de China, de Corea e Italia, esto es lo que veíamos y nos impactaba, pero pensábamos que no iba con nosotros. Miren ustedes, estos son mis colegas y mis exalumnos. Estos son colegas míos que trabajamos conjuntamente. Yo, como me ha comentado la profesora, la magíster Celia me ha presentado, yo estoy en una facultad de enfermería. Aquí hay alumnos, aquí hay colegas míos que hemos estado trabajando conjuntamente ahora en el ensayo clínico. Hay exalumnos míos que han desarrollado lesiones de presión. Yo jamás me lo hubiese imaginado esto. Nos enfrentamos, incluso yo les comentaba, al hecho de que nosotros, yo decía, yo jamás, o sea, ¿quién me iba a decir a mí que iba a enseñar lesiones por presión por los equipos de protección? Esto es como, ahora ya el ensayo clínico lo hemos acabado, hoy era el último día, pero nosotros en la época más pico del ensayo clínico estábamos trabajando con esas condiciones y con estas consecuencias. Hay alguien que tiene un micro que está abierto, a ver si lo puede cerrar, por favor. El impacto de estos equipos de protección individual en nuestras pieles.
Esta es una compañera, 4 horas, nosotros estamos trabajando en la calle, en los autos, recogiendo muestras de los pacientes. No son pacientes, son contactos de casos positivos dentro de ese ensayo clínico, y eso son 4 horas de estar utilizando una EPI. Esta es una foto que me pasaba a Diana Carreño, una imagen de la doctora Villanueva. Ese es un profesional de la salud en México. Fíjense ustedes qué lesión. Esto es una lesión por presión. Esto es una lesión por presión de estadio 2, puede que de estadio 3. Aprovecho para decirles también que nosotros hablamos de lesiones por presión de estadio 1, 2, 3, 4, en función de la profundidad. Lo que sabemos de lesiones por dispositivos clínicos, sobre todo en niños que afectan muchas veces a la cara, es que la profundidad no es en cuanto a centímetros, sino en el caso de la cara podemos tener lesiones que son muy poco profundas en cuanto a centímetros, pero que por afectación de tejidos pueden ser perfectamente un estadio 3. Esto es importante tenerlo en cuenta. Hemos pasado de lesiones por apoyo, lesiones por dispositivos clínicos y lesiones por dermatitis asociada a la incontinencia a hablar pues, de lesiones en profesionales. Lesiones por dispositivo clínico, lesiones por EPI. La gente no se pone de acuerdo. Yo creo que las EPI no es un dispositivo clínico, porque un dispositivo clínico es algo que utilizamos para monitorizar o para tratar al paciente. Por eso me gusta llamarles por su nombre, lesiones por equipos de protección individual. Miren ustedes, ya empezamos a tener datos. Esto es un artículo publicado recientemente. Este es un estudio de prevalencia que se hizo en la China del 8 al 22 de febrero, utilizando redes sociales. Se estudió la prevalencia en profesionales de la salud que habían estado en contacto con pacientes sospechosos o con COVID-19 y que utilizaban EPIs. 4.308 profesionales de 161 hospitales respondieron y nos dieron información acerca de la prevalencia de lesiones cutáneas. ¿Y cuáles son los datos? Pues miren ustedes, la mitad de los profesionales habían tenido lesiones cutáneas, la mitad de los profesionales respondientes, ya sean lesiones por presión, ya sean lesiones cutáneas asociadas a la humedad, principalmente al sudor, ya sean erosiones, laceraciones, desgarros cutáneos, lo que en inglés llamamos skin tears. Yo creo que aquí, con el tiempo, tenemos que ir trabajando, porque realmente las skin tears las veíamos en un patrón diferente. 60% en varones frente a 40% en mujeres, con una P significativa. 52% de prevalencia de lesiones cutáneas en médicos, frente a un 42% en enfermeras. Realmente las enfermeras son más disciplinadas que no los médicos en cuanto a protección y en cuanto al manejo de los sistemas de prevención. Un 88,5% en EPI3. EPI3 es la máxima protección, frente a un 21% en EPI2, también con una P significativa. Y después algunos elementos pues, que son interesantes, como por ejemplo que un 47% en personas que llevan EPIs más de 4 horas, pero cuidado, un 19% en personas que llevan EPIs menos de 4 horas, y prácticamente no hay diferencia, hay muy poca diferencia, es significativa, pero es muy poca, entre los mayores de 35 años y los menores de 35 años. O sea, como pueden ver, nos encontramos ante un problema de salud que afecta a la mitad de los profesionales que están utilizando EPIs. En cuanto a las localizaciones, pues miren ustedes, tanto en las lesiones por dispositivo o EPI, como en las lesiones por cutáneas asociadas a la humedad, como en las lesiones de desgarros cutáneos, puente de la nariz es la primera localización, las mejillas es la segunda localización, las orejas son la tercera localización y la frente es la cuarta localización. Estas son las localizaciones que encontramos en los tres tipos de dispositivos de elementos que nos encontramos. En cuanto a las medidas de prevención, interesante, y aquí la evidencia es muy rápida. Es un artículo publicado en marzo, con datos de febrero, marzo, principios de abril.
Doctor Torrán, no te escuchamos. Se perdió la imagen. Eficaz, que son las espumas. Doctor, ¿me escuchas? Habla Sí, Celia. sí. Perdimos tu imagen y perdimos tu audio. Explicando esto de las medidas de prevención, si lo quieres retomar, porque sí fueron segundos que se perdieron. Vale, ¿me estáis oyendo ahora? ¿Se me oye? Sí, ahora sí. Bien. Bueno, pues resumiendo, un 41% de los profesionales no utilizaban ningún sistema de prevención. El sistema más utilizado eran los hidrocoloides y las espumas, que es el sistema más efectivo de prevención, era utilizado por muy pocos profesionales. Y eso explica la alta prevalencia, esta prevalencia de casi un 50% de profesionales con daño cutáneo. ¿Cómo se produce este daño? Pues miren ustedes, no se escapa de lo que sucede en cualquier lesión por presión. La presión, en este caso la presión local, produce una deformación de los tejidos. Piensen ustedes que en la cara tenemos poco tejido, con lo cual el efecto de la presión, o sea, en la cara tenemos poco tejido. O sea, normalmente cuando hablamos de, por ejemplo, de un paciente en decúbito supino, tenemos tejido graso que nos protege, pero en la cara tenemos poco tejido de protección. Esta deformación de tejido nos va a producir daño celular, muerte celular. Esta muerte celular, este daño celular implica que se secretan citoquinas inflamatorias, se va a producir un edema, van a haber cambios en la presión intersticial, esto nos va a provocar una isquemia, muerte de tejido y ya tenemos pues la lesión en marcha. Aprendiendo de los errores, o sea, yo cuando empecé a buscar información sobre este tema, los primeros artículos que hablaban en la prensa, este es un artículo publicado el 13 de marzo, fíjense ustedes pues que hablaban de sistemas improvisados, hidrocoloides, tiras adhesivas, sistemas de fortuna, etcétera. Entonces, esto son soluciones improvisadas que pueden empeorar aún la situación inicial. O sea, el primer elemento, tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo de que nos dañemos la piel. Segundo elemento, tenemos que utilizar sistemas, técnicas, medidas que sean adecuadas. El Grupo Americano de Úlceras por Presión, y aquí tienen el enlace de la liga de esta web, nos dice que preparemos la piel, los profesionales, antes de utilizar las EPIs, lavemos la cara con un limpiador de pH neutro, apliquemos un protector en la piel. Nosotros no recomendamos protectores cutáneos no irritantes, propugnamos o recomendamos ácidos grasos hiperoxigenados en emulsión. Estos ácidos grasos hiperoxigenados en emulsión se secan, permiten revertir el efecto de la presión en forma de anoxia de radicales libres de oxígeno y nos permiten también el cuidar la piel. No recomendamos ácidos grasos en aceite porque luego podemos tener problemas a la hora de fijar los apósitos. Hay que eliminar la presión y esto implica hacer alivios de la presión de las tiras, al menos las tiras laterales, al menos 5 minutos cada 2 horas e idealmente 15 minutos cada 2 horas. Y si esta frecuencia es imposible, que a veces es imposible por el nivel de protección, cualquier alivio puede ser útil. Hay que hacerlo de manera segura, con apósitos que no afecten al sellado, utilizando apósitos profilácticos finos en las mejillas o el puente nasal. Recuerden que el puente nasal es la zona de mayor riesgo. Cuando se retire el apósito fino hay que cerrar los ojos y evitar inhalar aerosoles y hay que evitar la lesión de la piel en la retirada de los apósitos. Hay apósitos que nosotros trabajamos con apósitos de gel de silicona o con adhesivo de HIT silicona. Hay apósitos con adhesivos como los hidrocoloides que nos pueden dar problemas. En el caso de que tengamos lesiones, entonces sí que sería interesante, si son lesiones muy superficiales, utilizar protectores cutáneos no irritantes, porque piensen que esta herida abierta es un foco de infección y un foco de posible contaminación con el COVID. Y en el caso de que sean heridas superficiales, pueden utilizar ácidos grasos que se puedan utilizar en heridas que tengan clase 2. No hay que aplicar los protectores cutáneos cerca de los ojos o la boca porque nos podrían dañar.
y si las lesiones progresan, tratarlas con apósitos de cura en ambiente, con productos de cura en ambiente húmedo. Nosotros, es una línea de investigación que hace mucho tiempo que la tenemos, y lo que hemos trabajado es con apósitos con capacidad de manejo de la presión que nos permiten manejar la presión en estas zonas, o sea, aliviar la presión, minimizar la fricción, controlar la temperatura y humedad cuando sea posible y que sean compatibles con el cuidado de la piel y el sellado del equipo. Yo hace muchos años, hace prácticamente 20 años, llevo investigando con el efecto de una gama de apósitos de espuma de poliuretano, Alivin, para la prevención de lesiones por presión. Nosotros empezamos a partir de una comunicación que vimos en un congreso en Inglaterra y desde entonces pues estamos trabajando con este tipo de apósitos como una medida complementaria de prevención de lesiones por presión. Esta línea, ya les digo, o sea, el último artículo que escribí lo escribí en el año 2016, pero ahora con el COVID pues vamos a continuar porque hemos estado trabajando pues con temas relacionados con las protección ante las EPIs. Estos apósitos los utilizamos para proteger ante productos, ante medical devices, ante dispositivos clínicos, para proteger ante el efecto de la presión, y nos ha funcionado muy bien en diferentes. Esto, por ejemplo, es un paciente con una ECMO, etcétera, incluso en medicina del deporte también. Esto pues es previniendo una lesión por fricción, y lo hemos empezado a utilizar también en la resolución de estas lesiones. Ya les he dicho que la zona más crítica para la presión es el puente nasal. Las otras zonas son zonas en la zona donde se insertan sobre todo las gafas de protección. Lo que nos encontramos en este caso es con un adecuado cuidado de la piel, pues podemos mirar de revertir. Puente nasal y sobre todo las orejas también, que nos van a dar problemas. Y aquí tienen, pues como hemos ido abordando este tema. Importante, si trabajan con apósitos que tienen que recortarlos, siempre la parte recortada la ponemos dentro, o sea, no en el exterior, porque si no podía tener contacto pues con el gel. Aquí tenían pues diferentes estrategias de prevención, siempre con las partes con reborde o biseladas, siempre hacia afuera, no hacia afuera, para evitar que esté contactando pues posibles contactos con el gel. Cuidado con los hidrocoloides, porque los hidrocoloides, el hidrocoloide nos puede servir para la fricción, pero el hidrocoloide no nos va a servir para proteger ante la presión. El hidrocoloide tiene el problema de la adhesividad, que puede dañar la piel, solo protegen ante la fricción, no ante la presión, y son incompatibles con el cuidado de la piel. O sea, aquí tenemos que hacer dos cosas: proteger y poder cuidar. Y cuando retiremos, no dañar, y poder utilizar sobre todo ácidos grasos hiperoxigenados. Aquí tienen el efecto de una retirada de un apósito, el efecto dramático, en este caso, pues cargándose la piel. Importante también las tiras, y hay dispositivos que se han empezado a trabajar con impresoras de 3D, dispositivos que nos permiten estas tiras tan antipáticas y que nos dan problemas, evitar que nos estén dañando los pabellones auriculares. En cuanto a los ácidos grasos, los aplicamos en las zonas, en la frente, debajo de las órbitas oculares, en el puente nasal, en las mejillas y en la zona de la boca. En este caso, utilizamos ácidos grasos en emulsión, los aplicamos antes de poner la EPI y después al preparar la EPI los volvemos a aplicar. En el caso de que tengamos lesiones de categoría 1 o 2, podríamos utilizar también estos ácidos grasos para poder curar las lesiones. Las diferencias entre los ácidos grasos hiperoxigenados y las cremas hidratantes es que los ácidos grasos hiperoxigenados hidratan la piel, restauran, potencian el manto lipídico, revierten el efecto de la isquemia, nos sirven para tratar lesiones de categoría 1. Si hay lesiones de clase 2, se puede utilizar para lesiones de categoría 2, si tienen clase 2, no todos, y tras su aplicación, si se dejan secar, no interfieren con adhesivos. Mientras que las cremas hidratantes lo único que hacen es hidratar la piel e interfieren en la adhesividad de los apósitos. Importante, ácidos grasos no es sinónimo de cremas hidratantes, son productos diferentes.
En cuanto a otro tipo de lesiones que nos encontramos, son las dermatitis de contacto por jabones a la hora de limpiar. También es cierto que vamos mucho con guantes, con doble guante, y que vamos trabajando con soluciones de gel, etcétera. Importante utilizar cremas barrera con dimeticona para hidratar la piel, hacer efecto barrera, utilizar cremas que sean incoloras y que se puedan aplicar varias veces al día. Y nos hemos encontrado con muchos profesionales con problemas de dermatitis de contacto. En la web del GNAUPP pueden encontrar información actualizada sobre este tema, incluso documentos específicos sobre este tema. Y después de hablar de profesionales, vamos a hablar ahora qué es lo que nos ha pasado con los pacientes. O sea, ya quiero insistir mucho, nosotros ahora estamos post-pandemia y post-pandemia estamos viendo que nos hemos encontrado ante una epidemia dentro de la pandemia, que es una epidemia de lesiones por presión. Y ustedes, en época de emergencia, la calidad asistencial y la seguridad del paciente ha quedado en segundo término. No tenemos indicadores. Las lesiones por presión y otras lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia han perdido la escasa visibilidad que tenían. Y aparte tenemos también profesionales de la salud con lesiones por presión y o lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Tanto profesionales que están trabajando como profesionales que están ingresados, estén preparados a tener colegas suyos en la terapia intensiva, en semi-intensivos, o sea, van a tener compañeros suyos en riesgo de desarrollar lesiones por presión o que van a desarrollar lesiones por presión. Miren ustedes, yo sé que en España los profesionales lo han dado todo y más, en unas condiciones muy difíciles, a un alto precio personal y profesional. Hemos pasado muchísimo miedo, pero mucho miedo. En mi casa, por ejemplo, somos dos profesionales sanitarios. Los dos estábamos expuestos, hemos pasado mucho miedo. Y también hemos tenido muchas dificultades para poder proporcionar la mejor calidad y prevenir lesiones. Pero mi llamada de atención es no para los profesionales, sino para las instituciones. Las instituciones tienen que garantizar equipos de protección individual. Las instituciones tienen que garantizar que los profesionales podamos prestar cuidados adecuados. Y esto quiere decir que el paradigma de cuidados con equipos de protección varía, con lo cual necesitamos, o sea, no solo el esfuerzo de los profesionales, sino que las instituciones también tienen que poner de su parte. Y miren ustedes, estamos post-pandemia, estamos recuperando la vida normal, estamos empezando a poder salir a la calle, podemos hacer deporte 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. La gente puede salir a la calle ya. Pero aparte de esto, que estamos entrando en época de normalidad, que siempre yo creo que nunca más va a haber la normalidad que había antes, nadie lo reconoce, pero en voz baja estamos hablando de una epidemia de lesiones por presión dentro de la pandemia. Vemos pacientes relativamente jóvenes con lesiones por presión, que antes no los teníamos. Vemos lesiones que hace tiempo que no se veían. Tenemos profesionales de la salud, nos lo comentan, oye, hay una enfermera que ha hecho úlceras por presión. Hay un médico que ha ingresado que ha hecho lesiones por presión porque ha estado 3 semanas en la terapia intensiva. Y señoras y señores, yo creo que estamos en un retroceso en la prevención. O sea, hemos perdido cosas que habíamos ganado. Exclamarse no sirve de nada, es lo que hay, pero la pregunta es, ¿viviremos otra pandemia? Yo le comentaba a la maestra Celia, a nosotros, por ejemplo, pues la docencia para según el primer semestre de curso, que empieza en septiembre, la vamos a tener que hacer a distancia, porque no nos van a dejar tener grandes concentraciones. Nosotros esperamos que en octubre, en noviembre, tengamos otro brote. ¿Se repetirá la situación? ¿Podemos permitir que esto ocurra? Y este es el mensaje que quiero lanzarles. Y miren ustedes, en estas imágenes no hay nombres, porque nadie quiere dar su nombre, pero estos son imágenes que han compartido. Tienen que creerme, yo les digo, todas estas lesiones son lesiones en pacientes post-COVID. La prioridad era salvar vidas. Hemos salvado vidas, pero miren, hemos salvado vidas y en qué condiciones. Lesiones por presión en las rodillas, que antes no veíamos. Lesiones por presión en pacientes de 60, 55, 60, 65 años. Esta es la realidad. Lesiones como no las veíamos antes. Los que somos un poco viejos las habíamos visto.
pero ahora habíamos mejorado mucho y esto es lo que hay. Y una epidemia sin luces ni taquígrafos, porque no hay indicadores. En las terapias intensivas con pacientes COVID positivo, pues no entran celulares para hacer fotografías, con lo cual no hay luces, no hay taquígrafos, pero el problema lo tenemos. Miren ustedes, y el reto es aprender de los errores. El reto es no tropezar de nuevo con la misma piedra. Y si nos volvemos a encontrar con la pandemia que nos volvemos a encontrar, intentar aprender de nuestros errores para ver cómo podemos actuar. ¿Qué nos ha pasado? Y voy rápidamente. Pues miren ustedes, el sistema de salud en la atención primaria, en las residencias, en la sociosanitaria y en los hospitales ha estado sometido a tremendas tensiones. En atención primaria, pues hemos perdido los referentes de la atención domiciliaria. Y la lección que hemos aprendido es que tenemos que poder empoderar a los pacientes y a los cuidadores. ¿Por qué? Pues porque no podemos ir a los domicilios o porque hemos tenido barreras. En cuanto a las residencias, va a haber un antes y un después del COVID. La mitad de los muertos en España han sido en residencias. Y son muertos que no se cuentan en las estadísticas. Ya les digo, si hay 30.000 muertos oficiales en España, hay 30.000 personas que han muerto en residencias y en sus casas, aunque no tengan la PCR hecha, pero sabemos que han muerto relacionados con SIDA. ¿Por qué lo sabemos? Porque miramos las estadísticas de mortalidad que tenemos ahora y las que teníamos hace un año. En el caso de los hospitales, y este es un mensaje muy importante, pónganse las pilas. ¿Por qué? Pues mira ustedes, pues nosotros partimos de hospitales en los cuales teníamos UCI, terapia intensiva, donde habían pacientes con ventilación mecánica no invasiva, pacientes en pronos, urgencias semi-intensivos, pero la situación de COVID, y gracias a eso no se nos ha colapsado el sistema de salud, hemos tenido que multiplicar por 3 las terapias intensivas. Esto quiere decir personas que no están entrenadas para trabajar en terapias intensivas. Terapias intensivas que no están equipadas como las que teníamos anteriormente, pero vamos a tener ventilaciones mecánicas, vamos a tener pacientes en prono, etc. Por otra parte, en los hospitales también hemos sido hospitales 100% COVID. ¿Qué quiere decir eso? Nada de actividad programada, y excepto obstetricia, y excepto pediatría, y excepto oncología, todo lo demás dedicado al COVID. Con lo cual nos hemos encontrado que unidades que no estaban acostumbradas a tener pacientes de alto riesgo, tenían pacientes de alto riesgo de ser expropiación. Y eso es lo que explica la epidemia ante la cual nos hemos encontrado. Cambia la tipología de los pacientes en las unidades, las camas de UCI se multiplican por 3, esto es esencial, si no el sistema de salud se colapsa. Problemas en la adquisición, claro, multiplicar por 3, quiere decir tener camas para estas unidades, quiere decir tener colchones, quiere decir tener personal entrenado para trabajar en ellas, quiere decir tener personal que sepa manejar bien ventilaciones mecánicas no invasivas y pronos, quiere decir hacer ventilaciones mecánicas en entornos no habituales, y eso es lo que explica que nos encontremos pues ante esta epidemia. Y miren ustedes, aplicando la seguridad del paciente, la excepcionalidad de la pandemia de COVID hace que tengamos la tormenta perfecta dentro de otra tormenta. O sea, si no enfocamos las lesiones por presión bajo el punto de vista de la seguridad del paciente, pues tenemos un enorme problema. Un enorme problema que yo lo que les diría es que tenemos que tener planes de contingencia. Esta mañana, hablando con un colega, decía, esto es lo mismo que tener un hospital preparado para cuando hay un accidente de aviación. O sea, si yo tengo un accidente de aviación o chocan 2 camiones con 30 personas cada camión, y ustedes en México, en todos los países lo han tenido, pues tenemos que tener planes de contingencia. O sea, en la emergencia me voy a encontrar con 100 personas que van a entrar de golpe. Y esto quiere decir que en las instituciones tenemos que tener planes de contingencia para situaciones de epidemia. Por ejemplo, pues tengo que tener un exceso de superficies especiales para el manejo de la presión, que las pueda redirigir de nuevo a las terapias intensivas, etc.
Vamos a hablar un poco ahora de la prevención de lesiones por presión y lesiones cutáneas relacionadas con la dependencia. Y ustedes, nosotros lo que nos hemos encontrado es que tenemos población de edad avanzada, población de más de 60 años, el 68%, el 66% de las terapias intensivas eran personas de más de 60 años, personas que estaban ingresadas durante mucho tiempo. Aquí hay las que estaban repetidas, pero... Y vamos a ver ahora cómo podemos hacer la prevención. Miren ustedes, prevenir lesiones por presión, haciendo acciones descontextualizadas, no es seguridad del paciente. Seguridad del paciente es integrar toda una serie de elementos que vamos a ver muy rápidamente. En primer lugar, valorar el riesgo. Esto es fundamental. Valorar el riesgo y tomar decisiones en base a este riesgo. Si ustedes valoran riesgo con la Braden, con la Norton, con la Emina, con el NS-RAS, con la Braden Q, esto nos dice el riesgo que tiene el paciente, pero tomar decisiones en base a esta puntuación de riesgos. Si yo tengo un paciente de riesgo extremo, cuidados de riesgo extremos. Si yo tengo alto riesgo, etc. Si no pueden diferenciar cuidados, no valoren riesgo. Valorar también incontinencia. Valorar también el riesgo de lesiones, laceraciones y desgarros cutáneos. Tener en cuenta circunstancias especiales, como son los dispositivos clínicos, deformidades anatómicas, la ubicación del paciente en un entorno de cuidados, etc. Segunda medida fundamental, inspeccionar la piel de las zonas de riesgo. En las zonas sometidas a presión y fricción al menos una vez al día, en las zonas de incontinencia, aprovechando las higienes, en las zonas de riesgo de erosiones, desgarros cutáneos, aprovechando las higienes, y educar a los cuidadores en los signos de alarma. Esto es fundamental. Hemos aprendido que necesitamos de los cuidadores, necesitamos cuidadores formados para que nos ayuden a detectar precozmente situaciones que yo prefiero 1000 eritemas a 4 lesiones de estadio 3. Revisar los dispositivos clínicos. Sabemos que los dispositivos clínicos ejercen presión, humedad, sus sistemas de fijación de tracción nos van a dar problemas. Hay que revisarlos todos. De hecho, el grupo americano ha definido las lesiones en membrana mucosa como una nueva categoría de lesiones por presión. Los dispositivos clínicos son tremendamente peligrosos. Vamos a tener pacientes de terapia intensiva. Los dispositivos clínicos afectan principalmente a la cara, con lo cual tenemos zonas que no están protegidas. La zona del occipital, por ejemplo, pues es una zona con muy poco almohadillado. Valorar y actuar ante la movilidad. Esto quiere decir favorecer la movilidad del paciente, hacer programas de cambios posturales, programas que sean realistas, con cambios posturales cada 2-4 horas, teniendo en cuenta la sinergia con los colchones especiales, con las superficies especiales y asegurar su cumplimiento. Educar a la familia para que utilicen técnicas no agresivas. Proteger a los pacientes en las zonas de prominencia. No elevar más de 30 grados. Cuidar la piel de las zonas sometidas a presión, fricción, adhesivos. Nosotros tenemos puntos de presión, tenemos dispositivos clínicos, tenemos zonas de erosión en riesgo de erosiones, desgarros cutáneos, y aquí pues con un programa de cremas hidratantes, ácidos grasos hiperoxigenados, productos barrera o protectores cutáneos no irritantes, podemos proteger estas zonas y hacerlas menos vulnerables a lesiones. No se olviden de las erosiones, laceraciones, desgarros cutáneos. Vamos a tener personas ancianas, las erosiones, laceraciones, desgarros cutáneos los vemos esencialmente en la extremidad superior y en la extremidad inferior, y es importante proteger estas zonas. Aquí tienen, por ejemplo, pues una paciente de alto riesgo, en una silla de ruedas, con fijaciones en la silla de ruedas. ¿Cómo protegemos esta piel en la cual un pequeño traumatismo pues, nos puede producir un problema muy importante? En cuanto al manejo de la presión, ya hemos hablado de la movilización, de los cambios posturales, vamos a ver la protección local ante la presión y las superficies especiales para el manejo de la presión. Pero la protección local ante la presión es una medida complementaria con materiales con evidencias de manejo local de la presión y de la fricción. Es importante que nos faciliten la inspección y el cuidado de la piel diario y que faciliten entornos de autocuidado.
Para ello trabajamos con tres grandes productos. Uno son los interfaces, que son productos que tienen capacidad de manejo de la presión. Otros son apósitos con capacidad de manejo de la presión. Y otros son dispositivos locales para el manejo de la presión. Desgraciadamente, un dispositivo que se utiliza mucho son los flotadores en forma de rueda. Estos flotadores están totalmente proscritos porque lo que hacen es nos alivian la presión en la zona central, pero incrementan la presión en las zonas laterales. Como les comentaba, nosotros pues empezamos a utilizar apósitos como alternativa, por ejemplo, a la protección de talones con vendajes, el vendaje y no nos permite inspeccionar la piel de la zona de riesgo, y para ello pues trabajamos pues con alternativas a estos vendajes que son tremendamente peligrosos, alternativas a utilizar apósitos para proteger, que antes han visto que nos daña la piel. Nosotros trabajamos mucho con taloneras hidrocelulares que nos permiten proteger la piel, pero también con apósitos hidrocelulares, en este caso estamos utilizando Aleven, para proteger en las zonas que están sometidas a presión por un dispositivo clínico. Aquí tienen varios ejemplos. Los dispositivos clínicos son tremendamente peligrosos y nos pueden dar problemas, tanto a los pacientes como en el caso de las EPIs, que como han visto antes, en los profesionales. Aquí tienen algunos ejemplos. Dispositivos locales también, una cosa son apósitos, los dispositivos locales son dispositivos que están preparados y están diseñados específicamente y que tienen evidencia del manejo local de la presión y que nos pueden ser muy útiles. En esos contextos siempre trabajamos, cuidado local de la piel, cambios posturales, manejo local de la presión, manejo sistémico de la presión, o sea, siempre en función del riesgo del paciente, cuantas más medidas ponga, más posibilidades tengo. El tema de las superficies es fundamental. Las superficies, podríamos hablar 4 webinars sobre superficies. Miren ustedes, no hay una superficie universal. Nosotros partimos del bajo riesgo a situaciones extremas. Entonces, en función de este bajo riesgo que haríamos con superficies de espuma viscoelástica que nos permiten optimizar los cambios posturales, pasamos a sistemas de aire, y los sistemas de aire, pues tenemos sistemas que en función de la altura de las celdas, pues nos permiten manejar mayor o menor riesgo. Descartamos totalmente las colchonetas de burbujas porque son iatrogénicas, o sea, estas producen problemas. Continúo. Sistemas de superficies especiales también en zonas de asiento o en la zona de la cabeza. Y, por ejemplo, aquí tienen, esta es mi paciente preferida, esta es una paciente de 89 años, un Bartel de 0, lleva encamada 3 años en una residencia, no se le pueden hacer cambios posturales y esta señora no se ha ulcerado. Y esta señora les aseguro que no se va a ulcerar porque es mi mamá. O sea, si los pacientes son una prioridad, mi mamá aún es una prioridad. ¿Cómo lo hemos conseguido? Pues con un programa de superficie especial, entrenamiento del personal para poder prevenir, etc. También tenemos situaciones para pacientes en riesgo extremo, pacientes pediátricos, pacientes a quienes no se les pueden hacer cambios posturales, pues por ejemplo, porque tienen una fractura, un politraumatismo, etc. Proteger la piel del efecto de la incontinencia y de la humedad. Y ustedes, este es el efecto de la incontinencia. Esta paciente apareció en la consulta andando. Era una señora que llevaba un pañal de incontinencia y esta señora apareció andando en la consulta, tenía escozor, tenía picor, pero ella no veía la zona afectada. Miren ustedes qué estropecio. Y esto lo podemos manejar con productos que nos hacen de barrera. La orina y las heces en contacto con la piel nos van a producir una dermatitis asociada a la incontinencia, que si no se alivia nos va a dar una escoriación, la resistencia de la piel en esta zona es cero, con lo cual el efecto de la presión pues, nos puede dar cantidad de problemas. Y aquí tienen las secuencias. Si yo no protejo esta zona, si yo no limpio adecuadamente con un limpiador específico para zona de prevención, pues que aquí hay muy poco. Hasta que me encuentro con el paciente de las 3 Is. Este paciente de las 3 Is, una I es la incontinencia,
otra I es la inmovilidad y tristemente la otra I es la incompetencia. Incontinencia, inmovilidad e incompetencia mezcladas a partes iguales tienen como efecto pues esta catástrofe que es realmente catastrófica. Considerar la nutrición y la hidratación, me quedan 3 minutos, fundamental, porque la hidratación y la nutrición afectan al estado de la piel y a la protección de las zonas de prominencia ósea, también en la prevención. Proporcionar educación y soporte a pacientes, cuidadores y familiares, esto quiere decir preparar el alta, esto quiere decir empoderar a pacientes y cuidadores, esto quiere decir sobre todo desde la atención primaria, dar soporte. El COVID nos ha enseñado a hacer formación a distancia, pero también a relacionarnos con los pacientes y darles soporte a distancia. Registrar todas las valoraciones que hagan, esto es fundamental, registrar las valoraciones, registrar las acciones preventivas, transmitir la información básica en las transferencias de los pacientes, porque los pacientes van a estar dando vueltas de un lado para otro, tanto para la prevención como para el tratamiento. Y una cosa muy importante, notificar los eventos adversos. Miren ustedes, aún en situación de COVID, un paciente que tiene una lesión por presión, un profesional que tiene una lesión por presión, es un accidente. Este accidente se tiene que notificar como evento adverso. ¿Por qué? Pues porque si lo notificamos, podemos ver qué ha pasado y podemos ver cuáles son las medidas correctoras. Esto es seguridad del paciente. Todo lo demás es hacer parches. Con la notificación yo puedo medir el daño, comprender las causas, identificar soluciones, evaluar el impacto de estas soluciones y trasladarlo a la práctica. Ya para acabar, y cuando no sea posible prevenir, diagnóstico precoz efectivo, tratamiento precoz. O sea, la prevención desgraciadamente siempre va ligada con el tratamiento. Sean eficaces previniendo, pero sean más eficaces cuando no puedan prevenir, diagnostiquen precozmente, o sea, yo prefiero un eritema, y hagan un tratamiento precoz efectivo. Ya para acabar, la semana pasada hablábamos de pronos. Me salto todo lo que comentamos la semana pasada, pero miren ustedes, vamos avanzando. Vamos avanzando en los suelos y miren ustedes. Esto la semana pasada yo les hablaba que esto era un proyecto. O sea, el COVID nos hace correr mucho y nos hace hacer muchas cosas. Lo que era un proyecto la semana pasada, pues miren ustedes, ya es una realidad. Ya tenemos una realidad que ahora la vamos a empezar a ensayar en pacientes. Esto vamos a hablar, les invito, una de las últimas sesiones va a ser de investigación. O sea, ustedes tienen que ser efectivos previniendo, tratando, pero también buscando soluciones para los pacientes y el COVID nos hace correr mucho. Miren ustedes, equivocarse es humano, ocultar los errores es una estupidez, no aprender de ellos es imperdonable. Yo quiero un agradecimiento a mis colegas, mis exalumnos, a todas las personas, pues ellos en representación de muchas otras personas. Y miren ustedes, estamos en el año internacional de la enfermería, el año del Nursing Now, y madre mía, Florence Nightingale, que está por ahí mirándonos, nos lo ha puesto muy difícil, pero vamos a triunfar. Y yo, ya para acabar, esta última en España, quien han sufrido han sido los colegas que estaban trabajando en las residencias geriátricas. Les aseguro que va a haber un antes y un después en el cuidado de los pacientes en las residencias geriátricas, porque es donde hemos tenido pues, una mayor mortalidad y donde hemos tenido héroes como estos. Por cierto, agradezco a Manolo Rodríguez, que es el autor de esos dibujos que han visto ustedes tan lindos. Muchas gracias. Y 56. Me he pasado un minuto solo. No, doctor, estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo abrí mi micrófono y aquí afuera de la calle donde yo tengo mi casa hay un organillero. Si escuchan música es porque ahora la gente ha pasado aquí, que se dedicaba en algunos lugares de la Ciudad de México, ahora pasa por nuestras calles y pues nos alegra, nos emociona. Pero bueno, en estos momentos en que estamos trabajando desde casa es toda una complicación. Tenemos algunas preguntas, doctor.
en términos de la durabilidad de los equipos de protección individual. Si pudieras comentarnos algo, y esa se relaciona con otra cuestión que les inquieta a nuestros participantes, que es cómo han hecho en España la gestión de estos recursos en los hospitales en los que tú has estado de manera cercana. Bueno, la gestión ha sido catastrófica, ¿eh? La gestión ha sido catastrófica y no planificada. Y hemos prácticamente un 20% de los afectados por COVID han sido profesionales sanitarios. ¿Y esto por qué? Porque se gestionó mal las EPIs, no habían EPIs, no se había hecho la previsión de EPIs. Entonces, muchos profesionales han enfermado por falta de equipamiento, que es lo más barato, ¿eh? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, la duración de las protecciones. Pues miren ustedes, las FP3, las FP2, estas mascarillas hay que cambiarlas cada día. O sea, no es una mascarilla que me vaya a durar eternamente. Otra cosa son las pantallas protectoras, ¿eh? Los monos hay que cambiarlos y si se pueden esterilizar, por ejemplo, nosotros los monos los reesterilizábamos, ¿eh? Pero en el caso de las gafas, las desinfectamos. Joan, discúlpame. Sí. No se nota la imagen. Sí, espera, es que no sé qué he hecho. Es que tengo miedo de... ¿Estoy en la imagen o no, Adriana? No aparece la imagen, Joan. Ahora, no se nota. Pero ahora sale. ¿Sale mi imagen o no? Sí, ahora sí. Bueno, nuestros participantes dicen que aún sin imagen está muy bien todo, ¿eh? Vale. Bien, adelante, doctor. Vale, pues esto, que... O sea, en el caso de los cubrebocas hay que cambiarlos cada día, ¿eh? Y no son reutilizables ni se pueden utilizar productos químicos para... Nos hemos encontrado, por ejemplo, con profesionales que han desinfectado por dentro equipos de protección y nos hemos encontrado con problemas de dermatitis por exposición, ¿eh? Entonces, los cubrebocas hay que cambiarlos cada día. Hay que hacer una planificación del material que se va a utilizar. Piensen ustedes que, por ejemplo, máxima protección con monos, eso representa estar trabajando 3-4 horas con la protección, con lo cual hay que tener en cuenta que los profesionales tienen que descansar, sobre todo en entornos donde hace calor, más de 2-3 horas con el equipo, pues es un problema. Importante saberlos poner, importante saberlos retirar también. Muy bien, doctor. Hay otras inquietudes sobre cuestiones del cuidado, del autocuidado que debe de tener el personal de salud. Por ejemplo, nos dicen si el IMC, el índice de masa corporal, influye en la predisposición de aparición de las úlceras en el rostro en el personal de enfermería. No, yo no he visto ninguna referencia. Ninguna. Hay poca epidemiología. Había alguien que ha preguntado por aquí algo que me ha salido en el chat que me ha llamado la atención. Yo no he dicho que los sistemas alternantes no se tengan que utilizar en pacientes de terapia intensiva. Los sistemas alternantes de aire los utilizamos en pacientes de terapia intensiva, pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que los sistemas convencionales alternantes no se pueden utilizar. Entonces tenemos que ir a sistemas de baja presión continua. Es el caso, por ejemplo, de pacientes con lesiones medulares que no están fijados, el caso de pacientes con politraumatismos, que a veces no se puede, la alternancia les podría provocar más problemas. Y después tenemos un grupo de pacientes que son pacientes que no toleran la presión. Hay pacientes, sobre todo oncológicos, que la alternancia implica más presión, menos presión y les da problemas. Entonces, en esos pacientes y en pacientes de muy bajo peso, como pueden ser pacientes pediátricos, vamos a sistemas de baja presión continua. También hay que tener en cuenta los pacientes a quienes no se les pueden hacer cambios posturales. Ok. Sobre el cuidado de los labios, porque hemos hablado del cuidado de la piel y nos decías algo respecto del... Sí, en el caso de los labios, lo que recomendamos es cremas hidratantes, cremas protectoras de labios.
no recomendamos vaselina, porque la vaselina lo que hace es hace una barrera y no deja que se... Otra pregunta en ese mismo sentido es si el uso de los ácidos grasos hiperoxigenados en aceite no intervienen en el sellado de las mascarillas. Sí, por eso he recomendado utilizar ácidos grasos en emulsión, no en aceite. En emulsión, no en aceite. En emulsión, ¿eh? Sí, y una pregunta más, doctor, sobre cómo manejan las extravasaciones. Vale, es una historia totalmente diferente, ¿eh? Las extravasaciones, o sea, nosotros cómo las manejamos. O sea, nosotros tenemos un protocolo de actuación ante extravasaciones, pero el primer elemento es detectarlas cuanto antes, ¿eh? Detectarlas cuanto antes, o sea, cuanto más tiempo tardas en detectar la extravasación, más problemas vas a tener. Tenemos un protocolo que ahora tenemos pendiente de publicar, que es utilizamos hialuronidasa, un producto que se llama hialuronidasa, lo utilizamos inicialmente, sobre todo en pediatría. No estoy hablando de extravasaciones con vasopresores, que es otra historia, ¿eh? En soluciones glucosalinas, etcétera. En la fase inicial, la hialuronidasa nos permite reducir el daño, ¿eh? Pero hay que actuar cuanto antes. Muy bien. Pues, doctora, ¿algo más que tú nos quieras finalmente comentar para ya cerrar esta sesión? Que no olviden la prevención y no olviden analizar los casos que tengan incidentes de lesiones por presión para que no vuelvan a ocurrir. Y sobre todo que se protejan ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Ha sido, como siempre, una gran aportación de tu parte para todo lo que hacemos en el día a día y con toda esta emergencia que nos ha llevado a adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades y sobre todo reflexiones profundas sobre cómo es que vivimos hoy. Nosotros tenemos la 7ª sesión el próximo 29 de mayo. Este tema también va a ser de gran interés sobre prevención y mitigación del COVID-19 en el cuidado del embarazo, parto, puerperio y recién nacido. Bueno, pues a nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia y de la empresa Smith & Nephew, les agradecemos su participación y aquí los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego.